Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatico YouTube. En esta ocasión, pues llegamos a la sexta sesión del curso de Teorías de la Significación para Sistema de Universidad Abierto, alumnos de Ciencias de la Comunicación y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esta ocasión, pues veo que ya somos 22 los conectados, 21 más o menos. Y pues bueno, les comento pues bueno a todos los presentes que bueno, esta sesión está siendo videograbada. Por aquello, si alguno no quiere ceder su imagen para la grabación, pues puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Pues bien, hemos recorrido algunos puntos generales desde la primera sesión que han versado sobre lo que tiene que ver con la hermenéutica y la semiótica. Posteriormente, pues nos hemos aterrizado a las dos dimensiones particulares sobre el terreno semiótico, en general, las dos escuelas, que es el estructuralismo y la dimensión pragmática. Hemos revisado a Morris dentro de esta última. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a dar de lleno a revisar lo que serían los puntos generales o los arranques, ¿no?, de la visión contemporánea del estructuralismo. Para esto, pues bueno, vamos a revisar una presentación sobre Louis Jamesleve y Roland Barthes, que de alguna manera tiene que ver con particularidades más definitorias sobre lo que había dejado Ferdinand de Saussure. De alguna manera esto va a converger mucho con la interpretación del discurso, a diferencia de lo que veíamos con la visión del pensamiento lógico con Charles Sanders Peirce y Morris, ¿no?, que en algún lado se versaba un poco a la lógica y en la otra parte a la psicología conductual. Entonces, en esta dimensión, pues bueno, lo que queremos revisar, sobre todo en esta sesión, van a ser algunos puntos generales sobre la trascendencia de Louis Jamesleve para conocer algunos conceptos que son más recurrentes dentro de la perspectiva de análisis en la semiótica estructural, conocer algunos puntos generales sobre Roland Barthes y cómo de alguna manera en este camino del estructuralismo, pues bueno, comienza a converger lo que sería la recuperación de lo que sería la dimensión retórica, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla, ¿no? Vamos a esperar un poquito a que se dé ahorita la presentación ya este, con la conexión, ¿no?, del PowerPoint. Y pues bueno, de alguna manera pues también espero que también estén preparados pues bueno para sus preguntas y sus comentarios, ¿no? Oiga, Entonces, profe, ¿sí? yo tengo una duda de la tarea. Es Ajá. que lo que entendí es que era un cartel publicitario Sí, de, o sea, sí, por sí. ejemplo, Ajá. yo decido hacer un cartel de pan de muerto, por ejemplo, Ujú. y es, por ejemplo, mi cartel era de, bueno, podría ser de rico pan y pongo una calaverita señalizando la muerte. Ese tipo Ujú. de cosas. Sí, sí, o sea, realizas un cartel, obviamente especificando también, quizá lo importante no es tanto el tema del cartel, sino la forma, ¿no? Hay que recordar que, bueno, pues para esta sesión, pues bueno, por ahí habían unos materiales, ¿no?, sobre también retórica. Entonces, lo importante a definir, ¿no?, en el cartel es qué figura retórica utilizaste, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? O sea, puede haber sido Ujú. una cine. ¿Sí? No, no, estoy, afirmando. Entonces, en este sentido, pues el juego, ¿no?, del cartel es si utilizas apropiadamente pues el manejo de una metonimia, una sinécdoque, una hipérbole, un hiperbatón. Ahorita vamos a revisar algunas figuras retóricas al final de la sesión.
para que pues de alguna manera pues se entiendan un poco cuál es el sentido de por qué converge con la dimensión estructural del discurso, ¿no? Generar un producto sobre todo publicitario y sobre todo porque, pues bueno, también en esta dimensión teórica, ¿no? De análisis vamos a ver lo que será la parte denotativa y connotativa, ¿no? Que, o sea, ahí importa un poco lo que sí generemos creativamente, pero también en el papel que nos dé la parte analítica, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues van a tener que hacer un cartel publicitario, en la mayoría pues son de los más recurrentes. En algunos casos también se podrá realizar, pues obviamente, un cartel propagandístico que a lo mejor no anuncie un producto específico, pero que a lo mejor pudiera ser como a lo mejor una campaña de concientización sobre alguna situación en particular, ¿no? Como las que se hacen para cambiar los hábitos en aspectos generales de la propaganda, ¿no? Estas pueden ser pues sociales, culturales, políticas, religiosas, ¿no? Si quieren, ¿no? También hay propaganda religiosa, ¿no? Pero la idea es que ustedes lo aterricen en un cartel. Muy bien. Ok, gracias. Este, ok, ok, entonces proseguimos con la parte de la presentación PowerPoint. Bueno, ya, ahora sí ya la tenemos en pantalla. Y bueno, un poco avispado decir, ¿no? De James Leva Barthes, ¿no? Solamente para recorrer, ¿no? De alguna manera los aspectos teóricos, porque bueno, pues son dos autores de épocas distintas, pero que sí de alguna manera Barthes refiere en algunos casos, ¿no? La dimensión particular de algunos términos que a veces se van a trabajar con la semiótica estructural desde puntos de vista de la visión particular de James Lamb, ¿no? Entonces, bueno, veo que siguen llegando algunos compañeros un poco tarde, pero bueno, pues tengo que admitirlos, ¿no? Para que sean partícipes de la sesión. Entonces, bueno, un poco retomando, ¿no? Pues habrá que ver en esta dimensión la importancia de James Lamb dentro de la discusión semiológica, ubicar la importancia de Roland Barthes también dentro de esta misma discusión, conocer los conceptos más importantes de James Lamb, sobre todo de un texto que se llama Los pregolegómenos a una teoría del lenguaje, y ubicar los elementos más importantes dentro del análisis semiológico, ¿no? Eh, aquí, bueno, un poco el resumen, ¿no? De vida, ¿no? Un poco abrupto, pero, pues bueno, investigador de Copenhague, ¿no? Siglo pasado, siglo XX, bueno, siglo XIX, siglo XX, hijo de un matemático, estudia lingüística comparada en Praga. Recordemos que, bueno, anteriormente no existía una materia, una carrera, ¿no? De semiótica como tal, sino que pues muchos de estos analistas pues comienzan a estudiar lo que será propiamente muchas veces lo que son las lenguas, ¿no? Y a través del estudio de las lenguas, pues bueno, hay posibles aterrizajes cercanos a la semiología dentro de cierto punto de vista lingüístico, ¿no? Eh, en el 28, pues bueno, escribe los principios de gramática general. En el 38, junto con Uldal, ¿no? Otro investigador contemporáneo, genera lo que será el Círculo Lingüística de Copenhague, ¿no? En el 43 escribe los pregolegómenos a una teoría del lenguaje. En el 59, ¿no? Escribe los ensayos lingüísticos y en el 63, ya muy cerca de su ocaso de vida, pues escribe lo que es el lenguaje. En general, todos estos textos van a recurrir a una perspectiva particular sobre el análisis del lenguaje, una visión que va a ser heredada de Ferdinand de Saussure. Aquí es importante que, bueno, no me interesa mucho que ustedes se memoricen los conceptos tal cual, ¿no? En el sentido, pues muy fino, ¿no? De cómo va a generar sus categorías el autor, pero sí es interesante revisar la comparativa que tenemos entre Saussure y James, ¿no? Por ejemplo, Saussure hablaba de lengua y habla, y James va a hablar de esquema y texto, ¿no? o texto en uso. A otro término que utiliza Saussure es relación asociativa y sintagmática, o sea,
la parte que tiene que ver con el paradigma y el sintagma, ¿no? Y esto lo va a señalar James como sistema y proceso. Otros términos que son para Saussure es fonema, para James era cenema, morfema para Saussure, plexema para James, fonología para Saussure, fonemático para James, una relación sintagmática como la función, ¿no? Que pues es ahorita vamos a explicar cómo llega a esta dimensión de lo que son las funciones, los elementos, ¿no? Y rasgos distintivos como funtivo y táxema, ¿no? O sea, en general lo que nos da James Webb es un aterrizaje más profunda de lo que nos había dejado Saussure, y para esto pues va a generar bastantes términos en esta dimensión, ¿no? Los pregolegómenos, pues es una obra que recoge elementos muy, muy característicos de este autor. En particular se genera un término que se llama glosemática, ¿no? Que habla de la glosa, o sea, la descripción de un lenguaje, ¿no? Específicamente sería como encontrar el álgebra, cómo se combinan los elementos distintivos para generar un lenguaje, ¿no? Adelante, Erra. Bueno, si entendí bien esta parte de la lectura, lo que intentaba hacer este autor, perdón, no puedo pronunciar su nombre, era como, si lo entendí, era como hacer una, pues sí, ¿no? Como, por eso una forma de deshacer la Torre de Babel al intentar ver las relaciones que tenían todos los idiomas, porque mientras yo lo estaba leyendo, me recordaba mucho a bueno, a mis clases de latín y griego, y pues bueno, nuestro profesor obviamente nos explicó pues de todo esto, ¿no? El proto-indoeuropeo y cómo se fue expandiendo. No sé si lo relacioné y si la relación sea correcta, como intentar llegar a una forma del proto-indoeuropeo desde, pues sí, ¿no? Desde hoy hacia atrás, o Ok. fue más alucinación mía. Bueno, sí había una intención dentro de los lingüistas del siglo XIX y principios del XX en entender, pues obviamente, las cuestiones filológicas, ¿no? En este caso no es tanto así, o sea, por ejemplo, entender, por ejemplo, cuál es el origen, por ejemplo, de las bases latinas o greco-latinas, ¿no? Pues sí, es más una tarea más bien de la filología, ¿no? Ya veíamos con Saussure que, pues bueno, en la lingüística no es tanto ese objetivo, ¿no? Lo que en sí mismo, lo que conlleva la importancia de esta dimensión del estudio del lenguaje es ver cómo funciona, o sea, cómo se da en términos de estructuras de forma y contenido, ¿no? O sea, cuál es la estructura que permite entender en un tiempo determinado, ¿no? En el eje de la sincronía y la diacronía, cómo en un momento determinado está funcionando, ¿no? La lengua, no tanto buscar la parte diacrónica, ¿no? La parte diacrónica sí va a ser una dimensión posible, ¿no? En términos secundarios, ¿no? Pero no es el interés particular de la lingüística moderna, ¿no? O sea, eh, en ese sentido, ahorita vamos a ver más que tiene que ver con las características con las cuales funciona el lenguaje. Precisamente por eso va a ser muy importante recuperar esta idea de función, o sea, como una especie de matemática con la cual nosotros interactuamos con los elementos del lenguaje, ¿no? Entonces, no va tanto por ahí, ¿no? Pero sí es un elemento recurrente, ¿no? De algunos lingüistas que muchas veces se formaron en la visión comparativa, ¿no? De comparar lenguas, ¿no? En esa parte ayuda, pero no es el objetivo fundamental, ¿sale? Ok, Gracias. entonces, bueno, va a continuar Luis Jemble con el proyecto que dejó Saussure, ¿no? Profundiza en las características del lenguaje, determina lo que sería una reflexión científica sobre el estudio lingüístico, y en su obra va a estar muy constantemente referida eh, esta dicotomía de paradigma y sintagma. En esta dimensión va a profundizar su modelo de expresión y contenido, que son dos términos recurrentes
muy habituados dentro de la reflexión del discurso y la semiótica estructural. En ese sentido, pues también se van a señalar estos dos conceptos que son forma y substancia. Algo por ahí habíamos explicado en las primeras sesiones, ¿no? Que de alguna manera se van a combinar, si lo queremos entender, con las ramas que habíamos visto con Morris, ¿no? Que Morris también leyó a James, ¿no? En las dimensiones de la gramática y la semántica, ¿no? La gramática estudiamos muchas veces la forma en que se articula una palabra, una oración, y por otro lado la parte semántica es lo que en sí mismo encierra el contenido de una palabra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un breve resumen de este texto. Eh, Hay unos elementos muy básicos de Jemler que recupera dentro de lo que es la reflexión, sobre todo metodológica, epistemológica, de cómo nosotros nos acercaríamos al estudio del lenguaje. En esta dimensión, Jemler nos habla de una metodología para estudiar el lenguaje y una teoría que se adecua al objeto de estudio. Es muy particular dimensionar que cuando nosotros estudiamos algo, no es la teoría la que tenemos que forzar al objeto de estudio, sino que digo más bien, no es el objeto de estudio el que forzamos a una teoría, sino que nosotros adaptamos una teoría al objeto de estudio que nosotros estudiamos, ¿no? O sea, la teoría no es más que solamente una ayuda para nosotros para llegar a acercarnos a un objeto de estudio, y tenemos que hacer una adecuación de esa teoría pues a los eventos que a veces llegamos a estudiar en un caso, ¿no? Determinado, ¿no? Entonces aquí se va a implicar algunos términos que también se usan recurrentemente en la lógica y en la investigación. eh, Uno de ellos, por ejemplo, es la dimensión empírica, ¿no? Porque cuando habla, ¿no? Del empirismo en el estudio del lenguaje James, lo que nos trata de decir es que cuando queremos estudiar un fenómeno de discurso o de texto, ¿no? O sea, lo que tenemos que entender muy bien cuál es el caso que estamos estudiando, ¿no? O sea, si yo voy a criticar un libro, ¿no? Por así decirlo, pues debo de estudiar, leer en su dimensión completa el libro. O sea, no puedo hacer una crítica sobre las primeras 10 páginas del libro que yo revise. Entonces yo tengo que revisar todo el libro para generar una crítica, ¿no? Lo mismo para una película, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es una primera descripción exhaustiva de qué es lo que yo voy a estudiar. En ese sentido, también debo de buscar que mi explicación sea analítica, o sea, solamente con ese objeto de estudio voy a determinar mi universo, o sea, va a ser simplemente un caso analítico. Va a estar libre de contradicción debido a que pues, no debo de generar elementos que no están en la lectura, o sea, ahí pues por ejemplo aquí sería una contraposición, por ejemplo, hacer un análisis hermenéutico sacando fuentes ajenas, ¿no? Al texto. Entonces aquí en el texto mismo, pues lo que me interesa es indagar simplemente cómo funciona el texto, ¿no? Entonces, ya que yo cubrí esta parte empírica, ¿no? Tengo mi universo, tengo mi muestra determinada, ¿no? Entonces aquí implica lo que sería una dimensión deductiva del estudio lingüístico con lo empírico analítico, ¿no? O sea, empírico analítico en el sentido que no es todo el universo de los textos que yo he estudiado, ¿no? No son todos los textos que han existido en el mundo y por haber, sino que yo ya he delimitado un texto en específico, y entonces a través de él yo ya voy a indagar qué es lo que funciona en este discurso, entre sus funciones, sus categorías, las clases, los componentes que tiene este discurso. Entonces, los principios de análisis en general dentro de la lingüística estructural, nos preocupamos precisamente en cómo analizar las estructuras de un lenguaje. O sea, el discurso y el lenguaje están vinculados porque, pues bueno, el lenguaje tiene una dimensión particular de expresión con la facultad del hombre, ¿no? Para dar a conocer un elemento comunicativo, y que éste se estructura por ciertas dimensiones conectadas entre sí para que nosotros las podamos entender.
James va a entender lo que será el texto como un dato, o sea, es una información determinada, pero que ésta se va a dar como un proceso o un sintagma, ¿no? Veíamos hace unas 2 sesiones, cuando revisamos las dos grandes dimensiones del estudio semiótico, ¿no? En la parte de Saussure, ¿no? Esta parte de paradigma y sintagma, por ahí les señalaba esta particularidad sobre los paradigmas y los sintagmas con un ejemplo de un video por ahí que andaba, ¿no? De el Taca Taca, ¿no? Y cómo triunfar con un, con una canción de reggaetón, ¿no? Entonces, viejito, pues bueno, hacía esta línea como sintagmas y paradigmas, ¿no? Entonces, el texto es lo que nosotros generamos verbalmente. O sea, yo tengo, por ejemplo, ahorita muchas posibilidades de unir mis palabras con diversos paradigmas, ¿no? Si yo voy a hablar, por ejemplo, en una oración, ¿no? Pues, por ejemplo, ejemplificando lo que es un paradigma, ¿no? Si yo voy a hablar del gato que come croquetas, pues a lo mejor también puedo decir el gato, perro, o sea, en una opción, ¿no? En oposición el gato con el perro, o por ejemplo el hurón, ¿no? Entonces ahí tenemos un paradigma, pero lo que se entiende comúnmente en nuestra verbalidad de uso corriente es una dimensión paradigmática, ¿no? O sea, ya el proceso determinado, ¿no? O sea, ya nos explicamos no por los paradigmas, sino por los textos. Los paradigmas los reflexionamos ya posteriormente, ¿no? Entonces, lo que se estudia de la lengua no es tanto, lo que se estudia de la lengua es su forma, no la sustancia, o sea, lo que tenemos aparentemente. Ya lo veíamos un poco con esta reflexión también de las categorías aristotélicas, en donde pues realmente las cosas del mundo, ¿no? Las abstraemos por la apariencia. O sea, tenemos apariencias de las cosas, pero no hacemos un análisis exhaustivo de los quarks o de los protones y los neutrones en una materia, sino que simplemente observamos las cosas como tales. Y lo mismo pasa con los textos. O sea, si nos ponemos muy analíticos, pues sí analizamos los fonemas, ¿no? Las bases fonéticas de la conjunción entre una letra y otra, pero en el uso corriente entendemos, por ejemplo, la palabra gato en su conexión ya total, ¿no? O sea, entendemos la forma, ¿no? No tanto más bien la sustancia luego se la damos, ¿no? En función de que conectamos el código, ¿no? Bueno, ya me estoy yendo un poco a Humberto Eco, pero entendemos, codificamos, ¿no? La palabra en cierto sentido, ¿no? Entonces, lo que se estudia en la lengua es su forma, no la sustancia. No es el sonido o lo mental, sino lo que da forma lingüísticamente al signo y lo mental, ¿no? Esto es la base que nos daba Ferdinand de Saussure en lo que explicaba respecto del signo. O sea, había una parte acústica y abarcaba también una parte conceptual. Entendemos las palabras porque son arbitrarias. En la cultura hemos definido o decidido tratar las palabras como si fueran entes arbitrarios ajustados a una convención social, y si no entendemos esa palabra la preguntamos, ¿no? Entendemos qué es lo que significa, ¿no? A qué se refiere, ¿no? Si yo voy a conocer una palabra en otro idioma, pues lo mínimo es que yo tenga los elementos necesarios para conectar los sonidos, ¿no? En mi mente, ¿no? Y yo pueda interpretarlos con un significado tal cual, ¿no? Entonces aquí viene también una pregunta fundamental para James, ¿no? ¿Cómo se conectan las palabras? O sea, las palabras no es gratuito que tengamos una estructura sintáctica eh, tal cual la usamos, ¿no? En el sentido de que si una persona dice yo me comunico como yo quiero, ¿no? Yo hablo como yo quiero, pues realmente no es así, ¿no? Porque las personas que dicen que hablan como quieren realmente tienen que apelar a una estructura sintáctica definitiva, ¿no?
a una estructura que a veces en el español lo sintetizamos o lo reducimos mucho a sujeto, verbo y predicado, ¿no? Hay algunas estructuras de otros lenguajes, ¿no? Como el anglosajón, que a veces primero va el objeto, luego el verbo y luego el sujeto, ¿no? Depende, ¿no? Eh, ah, hay, bueno, variantes, ¿no? Depende cómo esté afectado, ¿no? Hay diversas conexiones, ¿no? En algunas cosas, pues bueno, hay palabras que nosotros a veces hablamos en voz pasiva, ¿no? Como, por ejemplo, cuando digo los gatos me gustan, ¿no? No estamos tan acostumbrados a decir yo gusto de gatos, ¿no? Que sería lo más ideal, ¿no? Dentro del lenguaje español, ¿no? Sujeto, verbo y predicado, ¿no? Pero bajo el uso retórico, ¿no? Los modismos, pues fíjense, ¿no? O sea, son tan importantes los gatos en la vida, ¿no? Que se anteponen al sujeto, ¿no? Que debería ser la persona, ¿no? O sea, lo correcto sería yo gusto de gatos, yo gusto de perros, ¿no? Pero a veces parece que consentimos demasiado a las mascotas que en el lenguaje les damos un lugar privilegiado, ¿no? Los gatos o los perros me gustan, ¿no? O sea, los antepongo, ¿no? O sea, como ellos son los sujetos y me modifican a mí. Pero bueno, ahí lo interesante es ver cómo carambas se conectan estos elementos que llamamos palabras, ¿no? Y que nos permiten dimensionar una comunicación eficaz, ¿no? Adelante, ¿verdad? Pues no es esto que se menciona en la segunda lectura que, ay, no recuerdo el nombre, voy a ver si lo encuentro rápido, pero era esta parte, ¿no? El ejemplo que ponía era, ay, no me acuerdo, ay, eran la segunda parte de, eh, es que no recuerdo, bueno, la relación que yo hice era, por ejemplo, ponía este ejemplo de que se cambiaba el orden para que tuviera sentido. Creo que era el ejemplo que ponía era como perjuicio y luego se cambiaba a prejuicio o algo así. No es como esta relación, es que no recuerdo el nombre y estoy tratando de buscarlo en mis notas para poder decir cuál era, pero no lo encuentro todavía. Ah, ok. Bueno, a ver si lo encuentras en un ratito, me lo comentas, pero lo que puedo decir es que, por lo que te entendí, pues bueno, más o menos podemos determinar que el uso de las palabras, ¿no? Cuando generamos, por ejemplo, neologismos, ¿no? Hay palabras que tienen ya un valor determinado, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionaste prejuicio, el pre es algo de estar delante de un juicio, ¿no? Un prejuicio, por ejemplo, lo podemos sintetizar que también en lo que refería, por ejemplo, Gadamer, ¿no? Un prejuicio es una hipótesis, ¿no? Un juicio antes de tener la prueba, ¿no? Definimos ahí dos palabras, ¿no? El pre y el juicio. Y hay veces que las palabras, ¿no? Tienen ciertos elementos, ¿no? Dentro de la construcción, ¿no? Que nos permitan generar un prefijo o un sufijo que ya tiene una posibilidad de significado y que va a modificar a la palabra en su totalidad, ¿no? Entonces, en esa dimensión, ¿no? Pues ya tenemos valores, ¿no? Que se mezclan entre palabras y otras, ¿no? Entonces, lo interesante aquí va a ser, para Jemler, es ver cómo se conectan estas palabras, ¿no? Ya si en un rato, pues bueno, encuentras tu nota, pues ahorita lo comentamos, ¿no? Ok, bueno, vamos aquí a dimensionar, bueno, aquí algunas cuestiones, ¿no? Sobre lo que serían las funciones, ¿no? En donde de alguna manera, ¿no? A ver, un momento. Tendríamos, ¿no? Algunos conceptos generales, ¿no? Que señala Jevler, ¿no? Habla mucho de las funciones. O sea, nosotros, por ejemplo, entendemos, ¿no? Vimos en la preparatoria esta idea de lo que son las funciones, ¿no? Cuando son esta articulación, por ejemplo, de una serie de números encerrados en un paréntesis que están dependiendo, ¿no? De un elemento principal que está fuera o está alrededor de la ecuación, ¿no? O sea, f y entre paréntesis viene unas variables de números, ¿no?
en donde estos números están condicionados a un número principal. Entonces, función, dice James Webb, ¿no?, es la que satisface las condiciones de análisis entre clase. Una clase será un texto, por ejemplo, ¿no?, y sus componentes, ¿no? O sea, un texto en general está dimensionado, ¿no?, por cada componente con el cual está construido, ¿no? Y cada componente tiene una especie como de pegamento, ¿no? O sea, cuando yo intervengo con un artículo, automáticamente me va a implicar que ese artículo va a estar definiendo un sustantivo. Y un sustantivo, pues a lo mejor es posible o es factible de que yo lo pueda unir con un adjetivo. Y esa estructura, ¿no?, artículo, sustantivo y adjetivo, es factible que yo la mezcle con un verbo, ¿no? Y si yo estructuro esta relación de sujeto y verbo, pues es obviamente casi inmediato que tenga un objeto, o sea, un predicado determinado. Entonces, a esto le va a interesar a James Webb, ¿no?, en términos de que esta parte con la que se pegan las palabras, ¿no?, en una dimensión a veces sintáctica, pues le va a llamar funtivo, ¿no? O sea, un objeto que tiene una función con otros objetos. De él se dice que contrae una función. O sea, la relación del artículo va a estar a fuerzas conectada con una dimensión de un sustantivo. Entonces, esa mezcla entre dos elementos se le va a llamar funtivo, ¿no? No la palabra misma, sino una dimensión particular de la función que tiene esa palabra, ¿no? Entonces aquí se van a establecer dos tipos de función. O sea, van a haber funciones que son constantes y otras funciones que son variables, ¿no? En estos principios generales de análisis, James nos va a señalar tres tipos de funciones, ¿no?, que es la función de interdependencia, ¿no?, cuando si yo utilizo una palabra con otro, a fuerzas, ¿no?, va a presuponer una dependencia, ¿no? Si A existe, entonces B va a existir. Si pongo B, también va a existir A, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar en un cuadrito, ¿no? Pero para ir viendo como ahorita simplemente la teoría, la determinación es que si yo utilizo una palabra con una función determinada, a fuerzas va a exigir otra, ¿no? O sea, va a estar implicada, por ejemplo, la conexión, por ejemplo, entre artículo y un sustantivo, ¿no? Y las constelaciones, pues bueno, son dos términos que pueden ser compatibles, pero uno no presupone al otro, ¿no? Como el objeto indirecto y el objeto directo, ¿no? Puedo utilizar cualquiera de los dos como predicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va a ser viable, ¿no? Ezra, adelante. Pues bueno, esto para, si lo entendí, es como lo se dice en la segunda lectura, las metataxas. Es que justo estaba teniendo pues esta duda, porque estaba viendo que las dos lecturas se relacionan mucho y como llevaban unos nombres pues diferentes o no terminé de cuadrar los términos, no sé si sean lo mismo o no. Bueno, las metataxas es una agrupación de figuras retóricas que nos permite dimensionar cómo apilamos diversos tropos o recursos del lenguaje que, pues bueno, ahí, bueno, por ejemplo, em, se pueden, bueno, más bien lo que son las metábolas, ¿no?, es una manera de agrupar todas las figuras retóricas, ¿no? Y entre ellas, ¿no?, pues existen una cierta clasificación, ¿no?, que ahorita al final de la sesión un poco lo voy a explicar con más detalle, ¿no?, pero que más bien no necesariamente en esta parte de la lectura de James lo tienen que ver, ¿no?, sino que más bien las metataxas tienen que ver cómo se agrupan algunas figuras retóricas por la sintaxis, ¿no?, en esa dimensión. Ahorita lo dejamos ahorita pendiente, ¿no? Porque bueno, existen otras tres, ¿no?, que son los metalogismos, los metasemas y bueno, y los metaplasmos, ¿no? Pero no, ahorita no necesariamente tiene que ver ahorita fundamentalmente con esto, ¿verdad? Entonces, deja ahorita termino y ahorita lo vamos conectando, ¿sale?
Gracias. Es que justo tuve muchísimas dudas con los dos textos. Sí, sí tengo bastantes dudas y ahí tengo mis notas. Gracias. Ok, bueno, tenemos este cuadro de funciones, ¿no? Ya decíamos la interdependencia, uno presupone al otro, ¿no? Vamos a tener aquí dos tipos de ejemplificación, ¿no? Cuando hablemos de proceso, es lo que en Saussure sería el sintagma, o sea, una construcción escrita, ¿no? Una construcción escrita, así como el trenecito, sujeto, verbo, predicado, o sea, artículo, sujeto, adjetivo, verbo, objeto indirecto, directo, etcétera, bla, bla, bla. O sea, hay un canal, o sea, hay una conexión, ¿no? Es como el Daddy Melquiades generaba en línea horizontal, ¿no? El reggaetón, ¿no? Y en línea de sistema, ¿no? Es la línea de las posibilidades, ¿no? Las ausencias, ¿no? Las ausencias que están en, en dimensión vertical, ¿no? O sea, son las posibilidades de la estructura, no el ejemplo ya concreto, ¿no? O sea, para ejemplos concretos estamos con los textos, los procesos tal cuales, ¿no? Y en sistema, pues son las posibilidades que reflexionamos cuando determinamos qué verbo no utilizamos o qué objeto no utilizamos o qué sustantivos no utilizamos, pero que están en contraposición a los que al final en el texto usamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interdependencia, uno presupone al otro. Entonces, en términos del proceso, a fuerzas, ¿no? Si yo estoy hablando, ¿no? Verbalmente de un texto, de un enunciado, a fuerzas va a tener que tener una estructura de sujeto y predicado, ¿no? O sea, es una dimensión de interdependencia. El predicado y el sujeto siempre van a estar de la mano, ¿no? O sea, a lo mejor vas a encontrar a lo mejor un título, ¿no? Como, no sé, de libros, ¿no? Como El Gran Gatsby, ¿no? Donde es un título, pero no me está comunicando una acción, ¿no? Dice El Gran Gatsby, ¿no? Pero no está comunicando un verbo, ¿no? Sería El Gran Gatsby tenía una residencia, ¿no? Eso ya tendría un enunciado construido tal cual, ¿no? Ahí ya habría una interdependencia en el predicado y el sujeto, ¿no? En términos de complementariedad, ¿no? Hay una interdependencia en términos del sistema, ¿no? O sea, los antónimos, ¿no? Por ejemplo, ahorita se pone muy en duda, ¿no? La cuestión de género, pero pues bueno, podemos decir que cuando decimos em, género masculino y género femenino, pues hay una relación de oposición. Ahora pues se puede hablar, yo creo que de género trans, ¿no? Como una terceridad, ¿no? En donde pues a lo mejor es una dimensión que uno se opone a otros dos, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión pues bueno de sistema, ¿no? Hay palabras, ¿no? Que por ejemplo blanco y negro, ¿no? Pues son como opuestos, ¿no? O sea, son términos que están opuestos en el paradigma, ¿no? Entonces, si existe uno, debe existir el otro, ¿no? O sea, eh, ahí, por ejemplo, hay algunos antónimos, ¿no? Que por ejemplo no existen, ¿no? Por ejemplo, este, no sé si exista, por ejemplo, un antónimo de manco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O antónimo de sordo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son especificaciones, ¿no? Que ya se dan, ¿no? En términos de un concepto en particular, ¿no? Porque, pues bueno, no hay un término específico, ¿no? Pero en cambio sí puedes decir género masculino, género femenino, género trans, ¿no? Ahora está poniendo de moda esto, pero, o puedes decir mojado o seco, ¿no? Entonces también hay una condición particular, ¿no? En donde se opone, ¿no? Hay otro tipo de funciones que son las de determinación, ¿no? Que es una selección particular, ¿no? Que si yo pongo uno, va a implicar el otro, pero uno no necesariamente implica que el otro exista, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo la relación de sustantivo y adjetivo, ¿no? Obviamente, pues va a estar calificando uno al otro, ¿no? O sea, el adjetivo pues va a calificar, ¿no? al sustantivo, ¿no? Pero si en algunos casos, ¿no? Particulares, ¿no? Pues obviamente,
implica, ¿no? Que me estoy refiriendo a un sustantivo, ¿no? Un adjetivo en particular, ¿no? Incluso el adjetivo ya hasta determina el género, ¿no? Y la cantidad, ¿no? De el sustantivo que estoy hablando, ¿no? O por ejemplo la conjugación del verbo, ¿no? O sea, si por ejemplo yo pongo ellos correrán, ¿no? En la carrera, o pongo correrán en la carrera, me estoy refiriendo implícitamente que está determinando un sujeto, ¿no? Entonces ahí es donde muchas veces podemos ir encontrando, ¿no? Esta dimensión de selección, ¿no? En términos del sistema o del paradigma, ¿no? Eh, por ejemplo, para que exista el plural debe haber un singular. O sea, si yo digo gatos, ¿no? Es que existe una palabra en singular de gato, ¿no? O sea, cualquier plural, ¿no? Va a implicar que exista un singular, ¿no? No sé si exista una palabra que se usa en plural y no exista un singular de ella, ¿no? En términos lingüísticos, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, se da una dimensión de las posibilidades con las que yo estoy determinando, ¿no? Y las constelaciones, ¿no? Que es se van a dar en dos vías, ¿no? Una posibilidad de combinación, por ejemplo, no importa el orden en el que yo establezca el objeto directo, el indirecto o el circunstancial, en donde de alguna manera, ¿no? Pues está implicado, pues, cómo yo organizo la información del objeto en el predicado, ¿no? Entonces, no implica, por ejemplo, que fuerzas primero sea el directo, más o menos nos enseña, ¿no? Que primero sea el directo, el indirecto, el circunstancial, pero hay, en la manera en que a veces hablamos, a veces decimos, eh, comió gustosamente la sopa de verduras, ¿no? Gustosamente, pues es una expresión de modo circunstancial y sopa de verduras, pues es una condición directa, ¿no? Entonces ahí, no importa el orden de los factores, los podemos combinar singularmente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en cuestiones de sistema, por ejemplo, pues es cuando combinas dos categorías que no tienen nada que ver, como el género y el número, ¿no? O sea, ahí es donde pues, puede ser plural y puede tener el género que tú quieras, ¿no? Entonces ahí es una, eh, es una explicación muy básica, ¿no? De esta dimensión de James. Luego vamos a pasar a este tema que es fundamental para la semiótica estructural contemporánea. Y esto va a ser bien interesante porque nos establecemos en tres dimensiones, ¿no? Que en realidad van a ser cuatro, pero cuando nosotros nos expresamos, de alguna manera, apelando un poco a esta información de Saussure, pues existía esta posibilidad en donde nosotros, al comunicarnos, hacemos uso del sonido. Y si damos uso del sonido, pues estamos especificando que las ondas viajan a través de la materia, ¿no? De una sustancia que sería el aire y el oxígeno para que el sonido viaje, ¿no? Sabemos que en el agua también puede viajar el sonido, pero en cierta, pero tiene una capacidad muy diferente, ¿no? Incluso para que las ondas electromagnéticas viajen, ¿no? Fuera de nuestro planeta necesitan una sustancia que por ahí se dice que es el helio, ¿no? Entonces ahí si se envían ondas, ¿no? Espaciales, ¿no? De radio, pues, a través del helio, pues, se viajan estas ondas, ¿no? Pero es una condición de materia, ¿no? Esa es una condición fundamental para que nuestra comunicación verbal se aterrice, ¿no? Pero esta comunicación verbal también está atacada por una forma, o sea, en cómo yo estoy entendiendo las palabras. Si yo digo, me voy a comer una torta de jabón, ¿no? Pues a lo mejor dicen, no, pues no, creo que lo más lógico es que quiera decir que se va a comer una torta de jamón, ¿no? O sea, no de jabón, lo pronuncia bien o no lo pronuncia bien. Por ejemplo, un extranjero cuando pronuncia mal las palabras, pues como que lo entiendes por contexto, ¿no? Como que la relación de las palabras tienen un sentido, ¿no? Y en esta parte, ¿no? Implica que esas palabras acomodadas de cierta manera tienen una sustancia determinada. O sea,
un significado en particular al cual yo le voy a depositar algo, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, el agua que nos bebemos, por ejemplo, en un vaso, ¿no? Muchas veces decimos, ¿no? ¿Me puedes dar un vaso de agua, ¿no? Pues más, en realidad, pues es una expresión retórica, ¿no? Que pues bueno, no hay un vaso hecho de agua, ¿no? Sino que es un vaso con agua, ¿no? Pero es interesante esta metáfora porque en cierto modo, ¿no? Pues también el vaso le da la forma al agua que está adentro, ¿no? Entonces realmente también si te estás tomando un vaso de agua, ¿no? En términos de que la única diferencia es que lo contiene un vaso de cristal, ¿no? Pero adentro a lo mejor sí hay un vaso hecho de agua, ¿no? Entonces, pero si no existiera ese vaso, ¿no? Pues a lo mejor podría ser una taza, ¿no? Entonces, la taza daría forma al agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con los significados? Los significados se van a adecuar, eso sí, de manera arbitraria, ¿no? A la forma que nosotros le demos. O sea, si yo digo perro, ¿no? Pues lo que voy a meter como imagen mental, pues va a ser la idea de un perro, ¿no? Entonces ahí es donde lo que importa para mí en la comunicación es que el significante, ¿no? O sea, la forma, o sea, la expresión como tal, sea comunicada adecuadamente, ¿no? Aquí hay unos términos que de algún modo, ¿no? Los retoma James Webb, ¿no? Que sería la parte, bueno, voy a cambiar aquí el color, ¿no? Que sería lo que es la forma de la expresión y la forma del contenido. Aquí tendríamos, ¿no? Que realmente lo que hizo Saussure cuando hablaba de significado y significante, o sea, el significante era la forma de la expresión de algo y la forma del contenido era el significado. ¿Por qué? Porque la forma en que nos comunicamos, ¿no? Verbalmente, expresamos con una palabra, ¿no? Una serie de elementos fonémicos que nosotros ya los concebimos mentalmente, acústicamente a través de la psique, o sea, los decodificamos tal cual. Si yo digo perro, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente me estoy yendo a la forma de la expresión como se está dando en términos de las estructuras con las cuales estoy conectando cada sonido. Entonces, ahí yo voy a dimensionar particularmente, ¿no? La conexión entre todos estos elementos fonémicos y que en la parte de la forma, pues obviamente pues va a significar lo que sería, pues a lo mejor, eh, la idea, pues, por ejemplo, de un perro, ¿no? Bueno, aquí no me salió mucho, pero bueno, en fin. Explicándolo en términos de detalle, ¿no? Como diría James, ¿no? Una expresión depende de la materia, ¿no? Depende de la materia por el sonido, ¿no? O sea, es una parte, las frecuencias de sonido permiten en la materia, en la física, ¿no? Que el sonido viaje a través del aire, ¿no? O sea, es una condición de materia, ¿no? De la expresión. Pero nosotros, pues no nos interesan tanto los sonidos como viajan, sino cuando nosotros los codificamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una condición de forma, ¿no? En donde la palabra ya está formada, ¿no? Está la palabra per, ¿no? Y entonces, en el contenido, ¿no? Es una forma por oposición a otros contenidos, ¿no? O sea, el perro se opone, por ejemplo, al concepto de gato, al concepto de hurón, etcétera, ¿no? Y ya una perspectiva de sustancia, ¿no? Ya muy específica del contenido, sería como la parte ideológica, ¿no? En tu qué idea, ¿no? De perro tienes, ¿no? Entonces, tienes ahí un sabueso, ¿no? Un pequinés, lo que sea, ¿no? O sea, bueno, hoy no amanecí con buena mano con la tableta y el dibujo, pero bueno, perdonen, ¿no? En fin, parece un conejo, en fin.
Este, voy a comprarme un mejor, una mejor pluma porque esta es un poco tosca, pero en fin. La idea es que nosotros podemos depositar el dibujo, bueno, en la idea que nosotros tengamos, por ejemplo, del perro que queramos, o del gato que queramos, o del hurón que queramos, ¿no? Esa parte como que queda desapercibida, ¿no? Pero esta forma es con la cual pues va a definir que en cada expresión hay una sustancia que es la materia, hay una forma en cómo se conectan los fonemas, ¿no? Hay un contenido que es, cuando yo digo la mesa, pues se opone a la silla, se opone al pizarrón, etcétera. Y la parte de la sustancia del contenido, pues es la imagen que nosotros damos en cada parte, ¿no? Eso es interesante luego en la parte botánica, en la parte de las ciencias que en algún momento tiene una parte descriptiva, ¿no? Aquí vienen estos dos términos, ¿no? O sea, la forma de la expresión le va a decir James es un cenema, ¿no? Y a la forma del contenido es un plerema, ¿no? Que es lo que Saussure decía pues, simplemente un significante y un significado, ¿no? Pero es interesante cuando en la biología, pues por ejemplo, existen cierto tipo de hojas, ¿no? Que por ejemplo, eh, digo, ahorita tengo un poquito pausado mis estudios de fitoterapia, ¿no? Pero cuando tenía clases de botánica, ¿no? Pues más o menos hay una manera de clasificar, por ejemplo, las hojas, ¿no? Entonces, por las características de la construcción de forma, ¿no? Pues se le ubica, ¿no? Una palabra, ¿no? ¿No? Hay hojas elípticas, ¿no? Y hay hojas reniformes, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, lo que importa es cómo titulemos, por ejemplo, verbalmente, ¿no? A la palabra, ¿no? Y eso va a dimensionar que el contenido, ¿no? Que tenga esa palabra se va a ubicar con un concepto determinado, ¿no? Entonces, van a haber otro tipo de hojas, ¿no? Y que se van a diferenciar en oposición a unas a otras, ¿no? En donde, por ejemplo, la forma del contenido se opone a la reniforme, o sea, el dibujo de la reniforme contra la elíptica, ¿no? Entonces, así es como trabajamos mucho. La ciencia trabaja con categorías y términos, ¿no? Y cuando se oponen, ¿no? Los términos, pues dices, pues, bueno, están dentro de una misma categoría si estamos hablando de hojas, ¿no? Pero hay categorías que se oponen, ¿no? Por ejemplo, pues, las categorías, por ejemplo, pues de cantidad, hay otras categorías que son, por ejemplo, de tamaño, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí va a implicar lo que serían tres tipos de semiótica, Gensler, ¿no? Que lo que nosotros hacemos comúnmente con nuestro lenguaje, ¿no? Es tener en esta relación de cenema y plerema, ¿no? La relación de expresión y contenido simplemente señalando un objeto tal cual, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de reloj despertador y yo tengo el contenido que se va a oponer, por ejemplo, a otro tipo de objetos, ¿no? O sea, yo lo entiendo, ¿no? En función, por ejemplo, de el reloj de pared, ¿no? Es, es un término por oposición, un reloj de mano, ¿no? De pulsera, ¿no? Un reloj, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros nos comunicamos por una semiótica denotativa. Y entonces, lo que va a decir Jemble, pues bueno, existe, ¿no? La posibilidad en que si yo divido o subdivido em, esta parte denotativa, ¿no? En una nueva visión denotativa, ¿no? Donde yo, por ejemplo, la expresión, ¿no? de determinada palabra, ¿no? Yo la subdivido, ¿no? En una nueva dimensión, ¿no? Por ejemplo, de posible, ¿no? Yo voy a tener una connotación, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, aquí una expresión y contenido, ¿no? Determinada, ¿no? En donde de alguna manera, ¿no? Si yo lo agrupo, ¿no?
en, en este concepto en general, ¿no? O sea, el reloj despertador va a implicar una doble denotación, porque la doble denotación no solamente me indica que es un objeto de reloj despertador, sino que si yo hago esta subdivisión, va a implicar que el reloj despertador implique un significado de puntualidad. O sea, puntualidad sería un aspecto denotativo doble, o sea, una connotación. Entonces, lo que yo tengo, por ejemplo, si yo hablo del reloj despertador que implica puntualidad, pues simplemente en sí mismo, en el objeto tal cual, ¿no? Va a implicar solamente el objeto, ¿no? Pero aquí vamos a entender cómo acercarnos, ¿no? Un aspecto ideológico, ¿no? Tal cual, ¿no? Y este sería como el lenguaje objeto, ¿no? Adelante, Ezra. Eh, 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 Perdón, me acaba de un poco volar la cabeza. Es que justo pensé que dije, bueno, ah, perdón, no. Estoy tratando de entender esto y me estoy haciendo muchas bolas, pero no puedo, perdón, no puedo explicarlo todavía. Ok, bueno, cuando lo tengas claro, participas, ¿no? También si tienen algunos otros dudas, pueden levantar la mano, digo, creo que he tratado de ir por pasos, ¿no? Pero a veces son conceptos demasiado específicos, pero lo que tenemos aquí anteriormente en la expresión y contenido simplemente es un sistema de lenguaje objeto, ¿no? Lo que tenemos aquí es cómo, por ejemplo, de un lenguaje objeto lo implicamos, ¿no? A, a una doble significación. O sea, lo que hacemos en la semiótica connotativa es una doble significación de un objeto al cual ya hemos denominado algo. Si nos damos cuenta, una semiótica connotativa lo que genera son términos equívocos. O sea, en cierta manera, ¿no? Algo que solamente determinaba reloj despertador como concepto unívoco, ¿no? Pues va a generarse como en un concepto equívoco porque cuando dices, ay, oye Godínez, pues llegaste bien tarde, ¿qué te hizo el reloj despertador, no? Pues ahí como dices, o atiende tu reloj despertador, ¿no? Ahí, bueno, en una dimensión más o menos análoga, ¿no? Pues hace implicar, pues bueno, dale atención a tu puntualidad, ¿no? No sé si Godínez tenga un reloj despertador, ¿no? Puede que no lo tenga, ¿no? Y por eso llegue tarde, pero lo que implica para el discurso verbal, ¿no? Del jefe, pues le va a decir, pues, oye, eh, hay que tomar atención con la puntualidad, ¿no? O sea, en ese sentido, pues es una implicación connotativa, ¿no? Y luego viene lo que sería la Eh, metasemiótica, que se trataría de lo que generamos en la ciencia, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, palabras muy específicas, ¿no? Para generar términos nuevos, ¿no? O sea, en algún punto de la generación científica, antes de que existiera el reloj despertador, ¿no? Pues a este objeto mecánico se le dio este nombre, ¿no? Reloj despertador. O sea, antes de que existieran los relojes, ¿no? Imagínense, se genera un objeto y se genera una palabra, ¿no? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en la discusión científica, ¿no? O sea, dice James, la única forma de generar ciencia es a través de la metasemiótica. O sea, no generar términos, ¿no? Y lo que hacemos, por ejemplo, cuando en algún momento la gramática o la historia de la gramática comenzó a darse, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando decían, oye Juan, oye Pedro, oye, bueno, a ese tipo de términos les vamos a llamar sustantivos, ¿no? Entonces ahí ya la dimensión, pues bueno, se le dio una dimensión de categoría, ¿no? Y clase, ¿no? Sobre un objeto determinado, ¿no? Entonces ahí lo que se implica que en el contenido, ¿no? O sea, el objeto da sentido a generar una palabra. O sea, sería lo opuesto a la connotación, ¿no? Ezra, adelante. es que creo que justo explicó un poco
pues sí, el problema mental que tenía, porque usted está hablando de pues reloj despertador y pues se refiere a pues sí, no a este objeto físico, pero por ejemplo aquí creo que la metasemiótica hoy en día creo que es más normal que las personas usen su celular para despertarse, entonces ahí no ocurre, bueno, ¿qué ocurre ahí? Porque creo que es justo esta la parte donde estoy yo teniendo pues sí, mis dudas y mis confusiones. Bueno, o sea, quizá ahí el objeto puede ser indiferente en la parte connotativa, ¿no? Porque realmente lo que haces de tu celular, ¿no? Pues obviamente es darle la función de reloj despertador. Pero, por ejemplo, ahí, en una metasemiótica, pues sería a lo mejor ahí hablar ya no tanto de reloj despertador, ¿no? Sino, por ejemplo, ahí a lo mejor lo que hablaríamos en una metasemiótica sería de hablar de celular despertador. O sea, generamos un nuevo concepto. O sea, ya no es reloj despertador, ¿no? Porque ya no es la función del objeto en sí mismo. Es la función de un objeto nuevo, donde ya generas un término, ¿no? Celular despertador. Incluso eh, hay tabletas, ¿no? Que son, por ejemplo, hay tabletas despertadoras, por ejemplo, ¿no? O sea, el iPad tiene la función de que te despierte, ¿no? Por ejemplo, o un iWatch, ¿no? Creo que también lo tiene, ¿no? Pero pues bueno, ahí sí todavía es un reloj, ¿no? Las Eh, bocinas de bueno, Apple. no sé, ¿perdón? Bueno, también las bocinas de Apple, ¿no? Estos HomePods, igual que te ponen alarmas como Alexa, también sería, pues, Ándale. ayudante despertador. Pues más bien, Bueno, sí, ahí sería, pues más bien el tipo de objeto, ¿no? Algunos le dirían Alexa desperta. O realmente, por ejemplo, ¿qué categoría de objeto es Alexa y qué categoría de objeto son los eh, Siri o bueno, no sé cómo se les puede llamar, ¿no? bueno, el hombre es asistentes virtuales, pero Asistentes, ajá, pero es como el software. Ya el hardware así, sería una bocina, ¿no? ujú. Pero por ejemplo, ahí no importa tanto ahí la sustancia de la materia, ¿no? Sino cómo les llamamos comúnmente. Sería como asistentes, cibernéticos, no sé, asistentes, Asistente virtual. Es el nombre asistente, que se usa. Asistente virtual. es un buen ejemplo, ¿eh? Asistente virtual es una expresión nueva, ¿no? Que genera una categoría y clase, ¿no? Donde podemos poner a Siri, Alexa, me está faltando uno, ¿no? Es Alexa, Siri y hay otro Cor- más, ¿no? Ana, Cortana y Bixby. Ah, y Cortana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bixby es un inútil. Sí, luego ahí, hacemos nuestras clasificaciones, pero los tenemos que poner en el mismo cajón. Esa categoría de asistente virtual, ¿no? Implica un contenido donde, pues a lo mejor surgió, no sé quién haya sido el primero, si fue Siri o Alexa, no sé, Fue el Voice Assistant que se integró en el iPhone. O sea, algo antes de Siri incluso. Y ah, creo que antes había otra cosa, pero el popular fue el que venía en el iPhone, que era asistente virtual antes de Siri. Era como antes de la Siri. beta. Ok, pues ahí, por ejemplo, teníamos ese objeto nuevo, ¿no? No sé, vamos a poner ahí no sé qué tipo de iPhone era, el iPhone 1 o 2, no sé cuál haya sido, pero ese objeto o ese elemento, si quieren, llamémosle virtual, ¿no? O sea, generaba un contenido específico, ¿no? O sea, tenía su nombre como tal, ¿no? ¿Cómo dices que se llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Pozo o qué? Bueno, asistente de voz, pero como es en inglés es, bueno, como estaba en inglés, Voice Assistant. Un vía, ¿no? Entonces, teníamos un objeto nuevo, ¿no? Que era o sea, el contenido era la asistencia de voz, ¿no? Y eso se agrupó en una categoría que se llamó asistente virtual. Entonces, fue un objeto nuevo con el cual generamos una palabra nueva. Entonces, esa es una dimensión metasemiótica. Generamos, a partir de un objeto nuevo que no lo podemos clasificar, generamos una palabra, ¿no? Y ya podemos generar
una categoría y clase determinada para cuando lleguen un nuevo objeto, pues ya vamos a llegar a eso, ¿no? Oiga, profe, Adelante. entonces el, lo que Mark Zuckerberg llamó como meta también sería una metasemiótica. O sea, es algo nuevo. Bueno, la idea es que sea algo nuevo y pues Pues yo creo que el a- realmente así que sea nuevo, pues no tanto, ¿no? Porque pues más bien lo que va a implicar es una realidad virtual, o sea, el concepto ya existía, o sea, más bien va a ser como una interacción de realidad virtual, ¿no? Digo, ya sabemos que se quiso poner poner otra vez la camisa de intelectualoide de personaje que no sé, yo he tenido mis dudas si realmente ha sido real el personaje en términos, bueno, no real, o sea, en términos, o sea, sino que ha sido como J.R. Rowling, ¿no? Que un personaje creado para inspirar algo, ¿no? En cierta, ¿cómo se le dice? Generación de personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí, al chavito se le ocurrió esto, ¿no? Pero bueno, tengo mis dudas, ¿no? Pues estoy más, sin llegar a la parte conspiranoica, pero pues bueno, el discurso, si apelamos a esa dimensión, pues bueno, Facebook ya está dentro de una dimensión categórica como de interacción virtual, ¿no? O sea, realmente ahí, realmente lo único que le va a dar es o sea, es llevarlo a otro nivel, ¿no? ajá, o sea, realmente pues ahí ya son modificaciones, pues ya hay más que nada, pues a lo mejor en algún momento, eso sí, por metonimia, a lo mejor en algún momento podrá pasar a lo mejor como le pasó al PlayStation, al Atari o al Nintendo, ¿no? Cuando generalizas los videojuegos, pues dices un Atari, ¿no? O en los 80s fue luego un Nintendo, ¿no? En los 90s fue decirle a los videojuegos PlayStation. Ahora no sé cómo les dicen a los videojuegos, si por un carácter metonímico, ¿no? Ahora creo que ya se llaman realmente videojuegos, pero en algún momento a lo mejor les van a decir, pues vas a entrar a la meta, ¿no? Y a lo mejor van a haber otras compañías, ¿no? Que pues, a lo mejor lo determinan, ¿no? O sea, bueno, ahorita pues bueno, el líder, por ejemplo, en plataformas sociodigitales sigue siendo Facebook, ¿no? Pero eh, hay otro tipo de plataformas que no tienen tanto éxito como Facebook y pues a lo mejor creo que todavía Hi-Fi sigue por ahí existiendo, ¿no? Pero eh, parece ya más un sitio de tipo Tinder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Adelante, Erra. Bueno, no, era más como comentario, pero yo siento que sería más como estos, pues sí, los llaman VR chats, que están muy relacionados con Valve, que justamente está desarrollando igual son los que están desarrollando su propio igual, visor para realidad aumentada, que son los que crearon, pues sí, Valve, la empresa que creó, pues, Half-Life y bueno, todo lo que viene después de los mods de Half-Life. Ándale. Sí, por ejemplo, ahí el término que me interesaría sería pues, llamar realidad aumentada, ¿no? O sea, ya hay como que ya hay un antecedente. Y además, pues la ciencia ficción como que ya ha dejado eso, ¿no? Entonces, son términos que en la ciencia suceden, ¿no? O sea, en la botánica encuentras una nueva planta, ¿no? Y pues como que yo voy a titular esto con un nombre en latín, ¿no? Entonces, a veces pueden haber referencias metonímicas sobre el lugar en donde encuentran la planta, etcétera, pero la idea es generar un nuevo término, ¿no? Vamos a pasar, bueno, ahora vamos a pasar con Roland Barthes, ¿no? Que bueno, un poco cerrando esta parte de James Webb, va a estar implicada en Roland Barthes. Roland Barthes, pues bueno, ya es siglo XX netamente, ¿no? Murió muy, de una manera muy extraña, ¿no? Porque, pues bueno, eh, tuvo un accidente y creo que, pues bueno, quedó por ahí abandonado el cuerpo, etcétera. Ya hasta muchos días después lo encontraron, algo así. Pero bueno, una paradoja, ¿no? Para alguien que habló de tanto de la significación que en su momento no lo hayan significado, ¿no? En su muerte, ¿no? Pero bueno,
Roland Barthes fue un semiólogo que estudió letras, ¿no? Letras clásicas, gramáticas, filología. En general se abocó mucho a la reflexión filosófica también, ¿no? Destaca al ubicarse dentro de una línea semiológica estructural y filosófica que deriva de la postura de Saussure, Jean-Jacques Jacobson, Benveniste y Claude Lévi-Strauss, ¿no? Obviamente su obra es muy grande, ¿no? Versan sobre él muchos estudios del lenguaje, análisis literario e histórico como Rembrandt Michelet, ¿no? Filosofía, por ejemplo, en mitologías, este texto que a lo mejor está obligado en lenguaje, cultura y poder. Y bueno, cuando fue jefe de la CNRS, Centro Nacional de Investigación Científica, pues comienza a escribir sobre lo que serían los elementos de semiología. Ahí en algunos momentos, pues indica algunos parámetros sobre lo que es el análisis del discurso, ¿no? Y pues bueno, ahí es realmente aquí como por mencionar, ¿no? Pues muchas obras que tiene ahí escritas, ¿no? Obviamente, pues dejó muchos textos sin publicar en 1980, ¿no? Pero que de ahí, pues destacaron algunas compilaciones que recuperaban algunos textos que ya había publicado, ¿no? Pero, por ejemplo, El grano de la voz, ¿no? Del obvio al obtuso, ¿no? Donde, pues bueno, ahí se retoma la parte de retórica, poética y estética de lo visual, ¿no? La aventura semiológica que compila elementos de semiología, la retórica antigua e introducción a elementos del relato, ¿no? Y pues bueno, hay algunos conceptos básicos, como por ejemplo señala por ahí Roland Barthes que la semiología es una aventura, ¿no? O sea, de hecho es muy interesante como la reflexión como epistemológica de este punto, porque de algún modo, o sea, los que nos adentramos en algún momento a la reflexión de la semiología, pues realmente no sabemos dónde comenzamos y dónde terminamos. O sea, yo comencé, pues obviamente como ustedes, siendo comunicólogo en la parte de la carrera, ¿no? Después, pues en la maestría me fui a antropología. Después, pues he estado en una aventura ahí medio extraña, ¿no? En la parte de fitoterapia y luego nutrición, ¿no? En la UNADEM y en la UNIVIM, pero no tanto por un carácter de estar saltando simplemente de carrera en carrera, ¿no? Sino porque por un factor de semiótica, ¿no? De entender que cada ciencia tiene un lenguaje distinto y particular, ¿no? O sea, eso es algo interesante que también veíamos con Morris, ¿no? Entonces, decía Roland Barthes, es que la semiología es una aventura, ¿no? Porque dices, no genera una posición, ¿no? O sea, sino que das, comienzas con reflexiones sobre el discurso, pero también tocan elementos que tienen que ver con la lógica, ¿no? Con el pensamiento. Si tocas el pensamiento, pues tocas la dimensión epistemológica, ¿no? Entonces, en algún momento pues he hablado del triple bullying que a veces tenemos los semióticos, por ejemplo en la Facultad de Ciencias Políticas, porque pues bueno, como que no se entiende cuál es la área o los dominios, ¿no? O sea, son dominios muy extraños, ¿no? Algunos se abocan mucho a la particularidad del discurso verbal, al análisis del discurso. Otros como yo, pues se abocan más como en la parte epistemológica de las ciencias, ¿no? Como que la construcción científica de todas las disciplinas, ¿no? Habrá algunos otros que se abocan solamente al diseño gráfico, ¿no? El design pues habla del decir signo, ¿no? Entonces, son muchas implicaciones, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, de todo esto, pues bueno, obviamente cuando estás en una facultad de área social, pues bueno, las demás carreras pues dicen, no, pues esto es en área social, pues bueno, pues como que no es muy científico, ¿no? Luego estás en la Facultad de Ciencias Políticas en comunicación, pues bueno, los de las demás carreras dicen, bueno, comunicación pues lo estudia cualquiera, ¿no? Como que es una denigración como a la comunicación por el hecho casi de estar en una facultad de sociales, porque bueno, si se estudiara comunicación en ingeniería, pues bueno, como que tendríamos un poco más de respeto, ¿no? Porque ahí sí, a fuerza se vería matemáticas, ¿no? O en psicología, ¿no? Que se verían cuestiones cognitivas, ¿no? Pero estás en área social, entonces, y bueno, luego estás entre los colegas, pues no todos se abocan a la parte semiótica, ¿no? Porque dices, bueno, pues como que no entiendo lo que dices, pero pues como que le comprendo un dos que tres, ¿no?
porque es un vocabulario muy particular, ¿no? Entonces dices, pues como que estás amarrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, para Roland Barthes al final, ¿no? Bueno, él no dice, él no habla de esta visión, ¿no? De la semiótica en particular, pero sí, o sea, todos nos adentramos en generar una perspectiva sobre la semiología, ¿no? Hay otro término que, bueno, Roland Barthes como que ensalza la semiótica, la semiología, pero también la sepulta, ¿no? Porque dice, decía Saussure, ¿no? Que la semiología en algún momento comprendería una pequeña área de estudio que sería la lingüística. O sea, la lingüística sería parte de la semiología. Y entonces dice Roland Barthes, no, la semiología será en algún momento parte de una gran ciencia que se llamará artrología. Entonces, esta ciencia de la artrología, que en su origen, ¿no? Es una ciencia de la que estudia las articulaciones, lo que hacemos en la semiología es dividir las cosas, ¿no? O sea, si yo estudio la palabra, pues lo que hago es dividirla. O sea, lo que vimos en James fue como entender la condición fonemática y cómo pegan los elementos unos con otros. Entonces, lo que hacemos en un análisis semiológico del discurso, por ejemplo, de un cartel, es separarlo por elementos. Entonces, lo que dice Roland Barthes, pues la ciencia que va a destacar en el futuro sería la artrología, ¿no? Cosa que, pues bueno, al final no sucedió, o no sé si después de, si hubiera vivido más de 1980, pues a lo mejor hubiera explicado un poco más de esto, o alguien lo debería retomar, ¿no? Pero en fin, Barthes reconoce el factor lingüístico para analizar cualquier tipo de signo. Entonces, aquí su enfoque es translingüístico. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del signo árbol, ¿no? Aunque yo lo vea, ¿no? Lo traduzco a mis palabras, la traduzco al factor lingüístico verbal. Es un árbol, ¿no? Y a eso me refiero con señalar cualquier signo, es todo lo que sea nombrable, ¿no? O sea, porque va a tener esta condición de elemento significable, ¿no? O sea, nuestro lenguaje franco es la lengua verbal, ¿no? O sea, con eso podemos traducir elementos que a lo mejor no verbalmente, a lo mejor podemos tener en cierta condición, ¿no? Hay un texto importante para Roland Barthes que es el sentido de la moda, ¿no? Y pues bueno, ahí retoma el inicio de cómo un objeto real, ¿no? Da sentido a un modelo lingüístico y fotográfico, ¿no? O sea, por hablar una ejemplificación, pues bueno, nosotros tenemos una revista de moda, tenemos un gráfico, pero lo gráfico o lo fotográfico está en función de algo que se fotografió, ¿no? Y eso que fue fotografiado, pues debe tener una especie de texto abajo, ¿no? Un pie de fotografía, ¿no? Que explica qué es lo que se está viendo. Entonces aquí hay tres estructuras que señala Roland Barthes, que sería un vestido real, una fotografía, que puede ser algo gráfico o un vestido imagen, y un enunciado verbal, ¿no? Entonces aquí son tres dimensiones, una dimensión tecnológica, ¿no? O sea, la parte con la que se fotografía, la parte icónica con la cual se sitúa al final el objeto visual, y la parte verbal, ¿no? El vestido real es como una lengua madre, ¿no? Que deriva a las otras dos, o shifters, es de lo real a lo icónico y de lo icónico a lo escrito y lo icónico a lo hablado, ¿no? En el estudio del vestido de moda confronta diferencias entre los actos, las imágenes y las palabras. Se estudia así el vestido representado, la imagen y palabra en un tiempo y espacio determinado, o sea, de manera sincrónica. Barthes menciona las funciones entre lo escrito y la parte visual. Repara entre lo dicotómico, o sea, el vestido de imagen, y lo vestido escrito, ¿no? O sea, hay dos dimensiones, ¿no? O sea, cómo es la parte visual y la parte escrita, ¿no? Entonces, pues bueno, de repente va a meterse con esta reflexión entre lo que es el vestido y el mundo, ¿no? Donde vestido, ¿no? Son palabras o conjuntos distintos, son dos categorías distintas, ¿no? Entonces, se van a mezclar cuando generemos un enunciado particular, cuando digamos, por ejemplo, pasado de moda, hablas del mundo social, pero estás implicando en el conjunto ya a la dimensión de cómo se visten las personas, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, en realidad lo que está haciendo Barthes es retomar la parte de la expresión y el contenido
en esta parte de forma de la expresión y la forma de contenido, ¿no? Porque esta relación, pues lo que va a estar implicando es una relación de connotación y de notación. O sea, lo que establece, por ejemplo, al situar, por ejemplo, un vestido, ¿no? En términos verbales, ¿no? Por ejemplo, yo hablo del vestido rojo, ¿no? Habla de una condición denotativa, pero si ese vestido rojo implica sensualidad, pues obviamente pues ahí yo establezco, por ejemplo, esta dimensión de contenido, ¿no? En donde el vestido rojo, ¿no? Vestido rojo pues implica esta dimensión de sensualidad, ¿no? Como la parte ideológica, ¿no? O sea, el vestido rojo en un doble nivel, ¿no? O sea, realmente lo que estamos viendo con Barthes es un aterrizaje realmente de lo que dejó Jameson, ¿no? Y hay una visión metasemiótica donde, pues, por ejemplo, cuando se genera una categoría de cierta vestimenta, ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos generar una nueva palabra, ¿no? Le voy a pasar rápido porque, pues, bueno, con el ejemplo que ya tuvimos, pues, ya lo hemos revisado, ¿no? Con la parte de los ejemplos que ahorita que vimos con Siri y Alexa, etcétera, pues se genera esta dimensión, ¿no? Voy a adelantar esta parte donde, pues bueno, al final tiene un modelo de análisis, ¿no? Del código de la vestimenta, ¿no? En donde, por ejemplo, se deriva a tres particularidades, ¿no? Que sería el objeto, el soporte y la variante, ¿no? El objeto, pues, es el tipo de vestimenta a la cual se refiere, por ejemplo, el pantalón. El soporte, pues, es lo que definirá la particular de esa vestimenta, por ejemplo, pantalón de mezclilla. Y, por ejemplo, la variante, por ejemplo, el pantalón de mezclilla para mujer, ¿no? Aquí es donde, por ejemplo, se establece, por ejemplo, un análisis de la moda, ¿no? Que establece Roland Barthes. Y entonces, por ejemplo, aquí puede variar muchas veces lo que es la variante y el soporte, ¿no? Pero lo que sí debemos tener claro, pues, cuál es el objeto que determina, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos pantalón para dama, ¿no? De tejido elástico tipo mezclilla, ¿no? Eso depende cuál sea el discurso que esté situando el sentido general de lo que estemos analizando, ¿no? Aquí, si yo estoy analizando, por ejemplo, las modas, pues es pantalón para dama, ¿no? Pues sería el objeto, ¿no? En general. El soporte, pues bueno, sería como la dimensión de tejido elástico y la variante sería tipo mezclilla, ¿no? Pantalón para dama es el objeto, las palabras tejido elástico caracterizan al pantalón que se especifica y las palabras tipo mezclilla afecta al soporte, ¿no? Pero si acaso el enunciado nos dijera pantalón para dama rojo, pantalón es el objeto, la palabra para dama enfatiza el corte y sería el soporte, ¿no? Y la palabra rojo sería la terminación de lo que adjetiva, ¿no? A la parte del soporte, ¿no? Para problemas visuales también se puede interpretar esto, ¿no? Esta es una interpretación de Daniel Prieto, que señala que, por ejemplo, en un cartel, ¿no? El objeto sería el tema que se está viendo, por ejemplo, aquí el café. El soporte sería algo como el ambiente, ¿no? O sea, por ejemplo, pues es un soporte visual, ¿no? O sea, el medio, ¿no? Es un cartel. Y la variante sería como el estilo, ¿no? Sería como aquí minimalista, etcétera, ¿no? Esta fotografía, el objeto es el café enunciado, el soporte sería un dibujo que a su vez está digitalizado y la variante sería señalar que está en plano de detalle, fondo negro, letras blancas, color azul y la taza y las líneas, ¿no? O sea, es una interpretación de cómo reinterpretar esta parte, ¿no? De el objeto, soporte y variante, ¿no? Luego hay otro texto que es la retórica de la imagen de Roland Barthes que nos va a ayudar mucho a hacer lo que es el análisis denotativo y connotativo, ¿no? Aquí hay varios elementos, ¿no? Que la denotación y la connotación está dada por una dimensión triádica, ¿no? Aunque aparentemente son dos, porque la denotación, o sea, es lo que vemos, por ejemplo, vemos un cartel determinado, lo describimos, pero también muchos de los carteles tienen una parte denotativa verbal, o sea, la primera pues es más concebible en lo convencional, o sea, la imagen acústica, o sea, los significantes verbales, las palabras escritas o lo literal, ¿no? Y la segunda parte, lo que sería la connotación, pues sería lo que interpretamos, ¿no? Como la parte simbólica, ¿no? Por ahí en algún momento algún profesor decía que pues al final lo que hacía Roland Barthes pues, es más que una semiología, fue una simbolística, ¿no? Una especie de relación, ¿no?
En la retórica de la imagen, pues analiza un mensaje de pastas, ¿no? Y entonces aquí divide tres mensajes, ¿no? Lo lingüístico, lo icónico codificado y lo icónico no codificado, ¿no? Lo lingüístico, pues tenemos, por ejemplo, aquí toda la parte escrita, ¿no? Los elementos verbales, ¿no? Lo icónico codificado, podemos decir que aquí hay una red, ¿no? Aquí hay unas pastas, etcétera, ¿no? Y lo icónico no codificado, pues es realmente en el segundo nivel de notación, ¿no? En el modelo de Gensler, encontrar que, pues bueno, esto implicaba la italianidad, ¿no? En realidad, pues tenemos estos tres mensajes, ¿no? O sea, la parte verbal, la parte icónico codificada, que sería describir todo el cuadro, y la parte simbólica, ¿no? Entonces, la parte lingüística es la más directa, lo icónico es, pues, de alguna manera, a veces lo icónico a veces necesita anclarse, ¿no? Por ahí de algunas palabras, ¿no? O tener relevos, ¿no? La parte verbal puede tener estas dos dimensiones, ¿no? Anclaje o relevo. Anclaje es si de alguna manera es algo que a lo mejor si la pintura es muy abstracta del cartel, pues me estoy refiriendo a eso, ¿no? O, o si lo visual lo estoy entendiendo, lo estoy codificando bien, y por ejemplo, los anuncios de Coca-Cola pues son más de relevo, ¿no? Porque entiendes muy bien que se trata de una Coca-Cola y ya nada más poner Coca-Cola pues es como, sí, estás viendo algo de Coca-Cola, ¿no? Y entonces a veces se sobreentiende, ¿no? Y pues bueno, realmente es un modelo muy básico. Voy a adelantar esta parte para pasar a lo que es la parte retórica, ¿no? Y que bueno, por ahí hay otro texto que bueno, habla de toda la historia de la retórica, ¿no? Que son 5 elementos que dimensiona Roland Barthes, que es la inventio, la dispositio, la elocutio, el actio y el neme, ¿no? Estos son elementos clásicos de la retórica clásica, incluso de la oratoria, ¿no? La inventio es como, por ejemplo, yo voy a plantear mi discurso en la mente. La dispositio, cuál va a ser mi orden, por ejemplo, de discurso, introducción, desarrollo, conclusión. La elocutio, pues bueno, son los elementos o recursos verbales con los cuales yo me apoyo, que son las figuras retóricas. La acción, pues es obviamente mi forma de hablar sobre un tema, y la memoria, ¿no? La memoria es muy importante en esa parte, pero pues bueno, en algún momento esto perdió relevancia, sobre todo en la época de Cicerón y Quintiliano, donde la retórica se abocó más a la parte escrita, y bueno, pues ya varios siglos después, ya casi hasta la actualidad, el grupo de Lieja y el grupo Mew comienza a retomar todos estos estudios de retórica, también Jacques Peninou, otros eh, semiólogos de la segunda mitad del siglo XX comenzaron a retomar cómo la retórica muy bien se puede aplicar a la publicidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, ahora sí, lo que en algún momento ahí comentaba Erra, ¿no? Sobre esta categoría, ¿no? De los metataxas, ¿no? Pero bueno, aquí realmente, si atendemos a la parte de Gensler, ¿no? O sea, aquí tenemos los metaplasmos que abocan a la materia del sonido, ¿no? Las metataxas que ubican como a la forma, ¿no? En que están construidos, ¿no? A la forma de la expresión. O sea, la sintaxis, pues, es como conectan conjuntivos las palabras, ¿no? Los metasememas son aquellos que están dimensionados por la forma del contenido, o sea, el significado mismo, y los metalogismos pues apelarían como a la parte ideológica, ¿no? Pero aquí estaría como incluso a la parte de la coherencia o el sentido general, ¿no? Como la materia, como la materia ideológica, ¿no? Si lo traducimos a las dimensiones de Morris, la primera tiene que ver con la sintáctica, la segunda con la semántica y la tercera con la pragmática. O sea, aquí en la parte de la sintáctica con la forma, la semántica con el contenido y la pragmática con el uso, ¿no? Vamos a ver que, pues bueno, de alguna manera esto se va vamos a ir, voy a pasar aquí, por ejemplo, rápido las formas retóricas. Los metaplasmos apelan
al sonido, ¿no? Por ejemplo, figuras de adición, por ejemplo, pueden ser las prótesis, el epéntesis, una parágoge. Yo, por ejemplo, tengo esta partícula fundamental que sería la palabra tenedor y yo le añado verbalmente una partícula que sería pa. No necesariamente debe tener significado. Lo que me interesa es que suene, ¿no? Que suene algo, ¿no? Entonces una prótesis sería decir, en vez de tenedor, un patenedor, ¿no? Así luego, por ejemplo, pueden haber modismos, ¿no? Donde dices choco tenedor o choco amigo, etcétera, pues a veces una prótesis, ¿no? Una epéntesis sería añadir una partícula dentro de la palabra, en vez de decir tenedor, digo un tenepador, ¿no? Eso a veces suena hasta como juego de niños, ¿eh? Una parágoge, pues puede ser un tenedor pa, o sea, la partícula va al final, ¿no? Puedo tener palabras, ¿no? Donde puedo suprimir, ¿no? En vez de decir tenedor, digo nedor, ¿no? Un 5 sería decir un tedor, ¿no? En vez de un, o una apócope, o sea, sería quitar una partícula, ¿no? Del final, sería un tene, ¿no? Esra, adelante. Entonces, pues una adición puede ser como, por ejemplo, Pato Aventuras y una supresión, al menos como yo lo he visto, que creo que son los vascos en España que, por ejemplo, para decir chiquillo, no dicen, por ejemplo, illo, que veo que siempre andan haciendo así como, bueno, dicen que se comen mucho las palabras. Creo que sí son los vascos. Lo único que sé es que está al sur de España, pero sería algo así, la adición y la supresión. Anda, sí, vale, sí, o sea, queda muy bien. O sea, realmente, por ejemplo, en esa situación, tener, por ejemplo, nada más la dimensión de una féresis sería un hillo, ¿no? En vez de decir chiquillo, ¿no? Hay palabras que usamos más cotidianamente, como por ejemplo cuando decimos Navidad en vez de natividad, ¿no? Pues es un síncopa, ¿no? Entonces realmente, por ejemplo, son palabras que quedan, ¿no? Por ahí. Por ejemplo, bueno, en inglés, por ejemplo, eh, hay, no sé, a nivel escrito, bueno, hay un parecido, ¿no? Cuando dicen Christmas y Xmas, ¿no? Como que eh, utilizan un elemento ahí como de, que, bueno, ahí a lo mejor sería más una metatesis, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, podemos usar, ¿no? Figuras, por ejemplo, otro tipo de figuras, ¿no? Por sustitución, ¿no? Que es una metatesis en vez de decir tenedor, juego con las palabras que están articuladas ahí, digo un dortene, ¿no? ¿No? Entonces, así hay luego muchas palabras que luego las alteras, ¿no? Etcétera, ¿no? Figuras de intercambio pues son las onomatopeyas, ¿no? Por ejemplo, un splash, ¿no? Que pues bueno, de un sonido que escucho de lo real, pues genera una palabra, ¿no? Verbalmente, ¿no? Una literación, juego con el ruido, ¿no? Como ruedan las ruedas del ferrocarril. Una nadiplosis, ¿no? Por ejemplo, miro tu rostro, rostro es tu luz que miro, ¿no? Termina con la misma palabra con que inicia, ¿no? También están las epanadiplosis, que por ejemplo, termino una oración con el inicio con la que voy a continuar, ¿no? Por ejemplo, sería rostro es tu luz que miro, miro tu rostro, ¿no? Por ejemplo, sería una epanadiplosis, ¿no? Eh, Similitudes, por ejemplo, decir reja roja, ¿no? Por ejemplo, la reja y roja, pues suenan parecidos, ¿no? Metataxas, pues por ejemplo, el hiperbatón, que más o menos como se comunica a Yoda, ¿no? De Star Wars, pues son hiperbatón, ¿no? Las elipsis, por ejemplo, cuando suprimimos un elemento de lo que estamos diciendo, ¿no? Y aún así se sobreentiende, ¿no? Que bueno, también se puede parecer mucho a, este, a otra a figura que es el asíndeton, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, vine, vi, vencí, ¿no? Suprimes muchos elementos, ¿no? El pleonasmo pues, son adiciones innecesarias, ¿no? Como salir para afuera, etcétera. Anáforas, ¿no? Que son adiciones, ¿no? Cuando repites mucho en un poema una palabra, ¿no? Las silepsis, pues por ejemplo, son sustituciones, ¿no? Que por ejemplo en la estadística se utilizan mucho. Cuando dices la mayor parte de alumnos estudiarán para la materia, no corresponde el verbo con el sujeto, ¿no? O sea, la mayor parte de X personas, ¿no? Estudiará, ¿no?
pero en la estadística se permite muchas veces el cambio respecto de lo que está afectando, ¿no? La mayor parte de personas fueron vacunadas, ¿no? Pero lo correcto sería decir la mayor parte de personas fue vacunada, ¿no? Porque la mayor pues es el sujeto, ¿no? Pero en dimensión retórica se ha aceptado, ¿no? Los metasememas, pues bueno, aquí hay varias figuras, ¿no? Como de comparación, como por ejemplo, cuando dicen, pues Juan es como un perro, ¿no? Porque la comparación es comparar cosas, ¿no? Porque se parece a un perro, porque cualquier chica que pasa por ahí, pues anda tras ella, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Metáforas cuando sustituyes un elemento, ¿no? Entonces, este, recibió, por ejemplo, eh, recibió la medalla a la estupidez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No hay una medalla como tal, pero sí simboliza, ¿no? Que es una persona demasiado tonta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una metáfora, ¿no? Metonimia, pues sustituyes una parte por el todo, ¿no? En donde dices, por ejemplo, compró un Picasso, ¿no? Y realmente está comprando una pintura de Picasso, ¿no? Una sinécdoque, pues, por ejemplo, voy a tomar su mano en matrimonio, ¿no? Entonces dices, no te vas a casar con la mano, sino con la persona en sí misma, ¿no? Una prosopopeya es como, por ejemplo, las fábulas utilizan mucho eso, por ejemplo, el oso Ted pues fue a fumar un poco de marihuana, ¿no? En la película, ¿no? Del Ted, ¿no? Pero pues, un oso pues realmente no es algo que realmente exista, ¿no? Entonces ahí es donde el personaje, ¿no? Pues bueno, es una prosopopeya que le das características humanas, ¿no? Un hipálague, pues bueno, ahí son condiciones donde les das condiciones figurativas, por ejemplo, las sendas susurrantes, ¿no? O por ejemplo, Juan llegó como un avión, ¿no? O sea, llegó muy rápido, ¿no? Llegó volando, ¿no? Darle una característica, ¿no? Un oxímoron, pues es como Nelson Ed, ¿no? El gigante de la canción, ¿no? Entonces, se da esta contradicción entre dos conceptos, ¿no? Mira, es tan pequeño pero es tan gigante que canta muy bien, ¿no? Los metalogismos que apelan más a la reflexión de uso o de la ideología, pues bueno, pueden ser varios, ¿no? La apóstrofe es de repente en tu escrito haces una pausa y, no sé, en Hamlet de repente habla, pues no sé, hace como un soliloquio, ¿no? El personaje y habla fuera como del contexto con el que se está narrando la historia, ¿no? Puede ser a Dios, a un personaje muerto, etcétera, ¿no? Una antítesis, pues bueno, son posibilidades en donde se puede dimensionar salir para adentro, ¿no? Por ejemplo, son cosas, bueno, hay que se vincula mucho con la paradoja, pero por ejemplo, una antítesis, es decir, es tan gigante que no le alcanza para comer, ¿no? O algo así, ¿no? Una alegoría, pues bueno, cuando estás, por ejemplo, emulando cosas, ¿no? De un lenguaje ajeno, por ejemplo, en verdad os digo que conocer las figuras retóricas les darán la libertad de escribir, ¿no? Entonces, en verdad os digo que si estudian semiótica van a poder aprobar la materia, ¿no? En verdad os digo, es un recurso retórico que estoy emulando como si yo fuera un mesías, ¿no? La gradación, pues obviamente es determinar que algo se va degradando o creciendo en algo, ¿no? Por ejemplo, de repente me llamó por teléfono, me sentí muy contento, me sentí en los aires y entonces volamos nosotros al paraíso en la siguiente cita, ¿no? Le das un aspecto de magnificación, ¿no? Una hipérbola pues es magnificar las cosas, ¿no? Como por ejemplo, mira qué pedazo de pastel tan pequeño, ¿no? Con eso me voy a llenar, ¿no? Bueno, ahí puede ser también una ironía, ¿no? Pero también puedo magnificar el hecho de que me dieron una rebanada de pastel pequeña, ¿no? Bueno, la ironía pues también puede haber sido ese, ¿no? Un alitote, pues decir, no es tan malo, ¿no? Por ejemplo, es una figura retórica donde dices lo contrario diciendo, más bien dices algo diciendo lo contrario, ¿no? En vez de decir, es muy buena persona, pues dices, pues no es tan malo, ¿no?
Entonces, y una paradoja, pues bueno, es cuando, por ejemplo, dices cosas que contradictoriamente pues, no estás acostumbrado a señalar. En este sentido, pues la idea es que a veces en lo visual podemos retomar esta dimensión, por ejemplo, retórica, por ejemplo, una anáfora y una catáfora, pues repetir varios elementos. En lo visual, pues sin usar palabras, ¿no? Ya la parte visual está retomando que un mismo elemento por forma está repitiendo, ¿no? Eh, en una prótesis, por ejemplo, un cartel, ¿no? Un cartel de la calle, ¿no? Pues, por ejemplo, rompes con la estructura del cartel, ¿no? Y pones aquí un elemento de prótesis, ¿no? Es una suma, ¿no? Un añadido, ¿no? También tiene una síncopa porque recoges un elemento que está dentro del discurso, ¿no? También es una onomatopeya visual porque los constructores del anuncio pues hacen un cilindro, ¿no? Que emula pues visualmente al objeto real. Y también es una hipérbole porque eh, no existe una botella de ese tamaño, ¿no? Algo así como la dona de que Homero se quiere comer, ¿no? En un capítulo de Los Simpson y es gigante, ¿no? Hay algunas otras figuras como la nadiplosis, ¿no? Por ejemplo, cuando hay secuencias, ¿no? O por ejemplo, estructuras de carteles, ¿no? Donde, pues, por ejemplo, la parte con la que inicia, ¿no? Es la parte con la que termina, ¿no? O una parte en medio, ¿no? Es una epanadiplosis, ¿no? Se comienza de manera diferente y termina diferente, pero la parte de en medio es casi un espejo, ¿no? Paronomasia, donde eh, recoges elementos de forma, ¿no? Similares entre una pintura y en la otra, ¿no? Pues bueno, son una cuestión como de, por ejemplo, una paronomasia verbal es, por ejemplo, reja y roja, ¿no? Entonces aquí puedo ver que la forma entre una pintura y la otra son similares, ¿no? Un epíteto, pues por ejemplo, es una figura de adición, ¿no? Donde es como también como una especie también de pleonasmo, en donde, por ejemplo, un acto que luego es muy raro y muy ridículo, luego cuando están en alguna misa, ¿no? Cuando levantan el texto, dices, esta es la palabra de Dios. Bueno, pues, ¿para qué levantas algo si ya estás proclamándolo también, ¿no? Entonces, es como una adición, ¿no? Reiterativa, ¿no? Una comparación, pues, es simplemente, por ejemplo, cuando pones en internet, en Google, ¿no? Parecidos razonables, ¿no? Pero pues simplemente puede ser, por ejemplo, aquí el dibujo se parece a la fotografía de una águila, ¿no? El dibujo de un águila se parece a la fotografía de un águila. También podemos hacer comparaciones, ¿no? De balance. No se parece, por ejemplo, una manzana a unas naranjas, ¿no? Mm, por ejemplo, en la retórica, pues bueno, aquí hay ejemplos, ¿no? Del metaplasmo, una síncopa, lo de Navidad, ¿no? Eh, bueno, esto ya los expliqué, ¿no? Aquí una retórica visual, por ejemplo, aquí, en vez de poner aquí una persona, ¿no? En la totalidad, yo nada más estoy fotografiando las manos, ¿no? Entonces ahí ya implica muchos significados de lo que no estoy viendo, ¿no? Puede ser una sinécdoque, ¿no? Las manos sujetando los guantes de trabajo, ¿no? O sea, yo puedo significar con esto trabajo, ¿no? Obreros, etcétera, ¿no? Puedo simplificarlo como en una metonimia, ¿no? Salieron los guantes sucios de la jornada, o una metáfora y una silepsis, ¿no? Por ejemplo, salió el guantes, ¿no? O sea, decir, salió el trabajador que es el guantes, ¿no? Y pues bueno, aquí las reflexiones, ¿no? El trabajo de James pues es un trabajo que implica fines en los términos de Saussure. Muchos de los términos son reconstruidos, quizá muchos de sus términos son rebuscados y forman parte de una semiología particular. Otros de ellos prevalecieron en el mundo semiológico como denotación, connotación y metasemiótica, ¿no? En la reflexión de objetos como signos es un paso adelante del que dio Saussure, y en su trabajo se postula mucho la condición analítica, ¿no? Barthes recupera los términos de varios autores estructuralistas o formalistas para desarrollar su proyecto de semiótica, para ver cómo se configuran los mensajes. Eh, hay que revisar su dimensión semiótica es translingüística, revisar que la dimensión de expresión y contenido, pues la retoma de James, ¿no?
y le dan una importancia muy importante a lo que es la retórica, ¿no? Fuentes, pues bueno, están los textos de L'Ovial Obtusio, ¿no? De Roland Barthes, El sistema de la moda, El mensaje fotográfico, de Margot Bigot, el texto que estaba ahí en línea, que es un buen resumen de James, ¿no? De James, pues bueno, los pregolegómenos a una teoría del lenguaje, ¿no? De Blanca Muñoz, pues por ahí está este texto si mal no recuerdo, está en Google Books, ¿no? Socioestética de lo verosímil, un acercamiento de la semiótica comunicativa de Roland Barthes. De Daniel Prieto, todavía creo que por ahí se puede encontrar en internet, ¿no? Elementos para el análisis de mensaje. Bueno, aquí los gráficos del anuncio de Panzani y pues bueno, entonces pues no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran señalar. Bueno, pues es un tema amplio, ¿no? El de hoy, pero pues bueno, a veces digo que a veces la parte estructuralista se puede comprender con más tranquilidad que cuando a veces nos enfrentamos a la primera vez a las dimensiones pragmáticas, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiera comentar, alguien tenga algún comentario, duda, pregunta, opinión favorable, crítica constructiva, ¿no? Algo que quieran señalar por ahí antes de irnos, ¿no? No, profesor, ya quedó todo muy claro, al menos de mi parte. Gracias por aclarar mis dudas. Ok, muy bien, Ezra. Pues bueno, pues si no hay alguien más por ahí con alguna opinión, comentario, pues bueno, nos estamos viendo dentro de 15 días. Les deseo, pues bueno, pues al menos un buen descanso, ¿no? Dentro de lo que es estos días reflexivos, ¿no? Sobre la muerte, etcétera, ¿no? El Día de Muertos, ¿no? Pongan su ofrenda, ¿no? Y pues bueno, y si son adeptos al Halloween, pues bueno, cuídense mucho, no se expongan, ¿no? Todavía la pandemia sigue, pero pues bueno, sigan con las medidas de seguridad. Bueno, entonces sin más, pues bueno, les agradezco su atención, nos vemos y hasta la próxima. Nos vemos, profesor. Gracias, Ok. bonita Muchas semana a gracias, todos. profesor. Buen día, Gracias. profe. Gracias, profesor. Gracias, profe.